La Secretaría de Cultura, el Instituto de la Defensa, los Derechos Culturales y Código 21 presentan Los derechos culturales viven y conviven en la ciudad. Temporada 2, Episodio 7. Derechos culturales. Nuestros derechos. Hemos sido capaces de cambiar el mundo natural que no hicimos, que ya estaba hecho. Si mediante nuestra intervención hemos sido capaces de agregar algo que no existía, ¿cómo no vamos a ser capaces de cambiar el mundo que sí hicimos? El mundo de la cultura, de la política, de la explotación y de las clases sociales. Paulo Freire. Bienvenidas sean todas las personas a este su espacio, donde platicamos sobre el ejercicio de los derechos culturales en la Ciudad de México. Este programa se realiza con la intención de que todas las personas conozcan sus derechos y cómo pueden ejercerlos. Es por ello que enlazamos con mujeres y hombres, defensores y promotores de los derechos humanos, para que puedan platicar con nosotros sobre la importancia de seguir construyendo una ciudad de derechos culturales. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el episodio de hoy lleva por título Derechos Culturales, Nuestros Derechos, con el objetivo de reflexionar sobre el papel de los derechos culturales en la construcción de esta ciudad de derechos. Para el desarrollo de este programa, contamos con la presencia de María Celeste Sánchez Sujía, psicóloga, emprendedora social y activista afromexicana en pro de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Eli Evangelista Martínez, director de prevención de la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México. Jesús Galindo Calderón, director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales de la Ciudad de México. La comunidad internacional celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada año, el mismo día que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicha declaración es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, siendo esta la manifestación del ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y que ha sido traducida a más de 500 idiomas. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece una amplia gama de derechos y libertades fundamentales a los que todos tenemos derecho. Garantizar los derechos de todas las personas, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Este documento es ampliamente reconocido por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Todos contienen referencias a ella en sus preámbulos. A partir de esta declaratoria, los derechos humanos han seguido un camino de continua construcción, a través del cual las garantías humanas han ido expandiéndose en pro de una mejor vida para todas las personas. En los años subsecuentes a la Declaración Universal, la ampliación de los derechos humanos enunciados en nuevos convenios y normatividad internacional han significado una responsabilidad compartida de gobiernos y personas en aras del progreso de las garantías y libertades humanas. En este tenor, los derechos culturales son una concepción muy reciente de los derechos humanos, a través de los cuales todos los elementos ligados a la cultura de los pueblos y las personas se consideran como parte fundamental de su desarrollo humano. Los derechos humanos culturales son parte indivisible de la humanidad en virtud de reconocer todos aquellos elementos que dotan de identidad y diversidad a las comunidades humanas. En la Ciudad de México, el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos culturales es de suma importancia, reconocidos estos en la Constitución Política de la Ciudad de México y especialmente en la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. La ciudad se congratula de poseer uno de los marcos jurídicos más vanguardistas y progresistas a nivel internacional. Además, la Ciudad de México se enorgullece de poseer instituciones y programas sociales dirigidos a garantizar el ejercicio de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. En la Ciudad de México podemos disfrutar una gran cantidad de lugares para ejercer nuestros derechos culturales, desde parques y espacios públicos hasta museos, cines y sitios de interés. Esto sin olvidar las casas de cultura, faros y pilares, a través de los cuales la ciudad ofrece talleres, conferencias, conciertos y diversos mecanismos de formación cultural y profesional.
Para la ciudad es importante reconocer la valía de las múltiples expresiones culturales que cohabitan en las 16 alcaldías que la conforman. Fomentar su ejercicio, respetar las identidades, fortalecer su simbolismo social y coadyuvar en la creación de comunidad son desafíos que deben asumirse para el futuro de las políticas culturales. También es importante que todas las personas asuman su rol como detonadores culturales, siendo ellos los puntos de encuentro de nuevas formas de convivencia cultural. Los derechos culturales viven y conviven en la Ciudad de México porque cada uno de los habitantes de esta urbe hace cultura, vive la cultura y contribuye al cúmulo de expresiones sobre las que se cimienta nuestra diversidad. Los derechos culturales son un sentir vivo de nuestra ciudad. ¿Por qué es importante considerar la cultura como un derecho humano? María Celeste Sánchez Sugía. En realidad la cultura es intrínseca al ser humano y va a estar en todas nuestras expresiones, manifestaciones, en cada una de las cosas que hagamos, ¿no? No solamente son las expresiones culturales que siempre decimos, ¿no? El baile, la música y todo esto, sino que en realidad son todas las expresiones que damos y que hacemos en nuestra vida diaria. Entonces, si no es un derecho humano, ¿cómo podría no ser parte o no se podría respetar como parte del ser humano, ¿no? Si es algo que es intrínseco a él y que además tendría que ser respetado por cada uno y cada una de nosotros. Entonces, en ese sentido, tendría que pensarse así como derecho humano, el cual también facilita tener una construcción de una identidad, de una personalidad, de nuestro lugar, de cada uno de nuestra historia. Entonces, por eso es que es tan importante que la cultura se deba de considerar como un derecho humano. Eli Evangelista Martínez. Es muy importante elevar este gran concepto de cultura, vincularla a la noción de derechos humanos, porque estos principios, estas normas, estas prerrogativas que todo ser humano tiene por el hecho de serlo, van a ser importantes en términos del reconocimiento, en términos también de la posibilidad de que la cultura, cuando está vinculada a la noción de derechos humanos, se convierte para los estados un elemento fundamental, pero también para los ciudadanos se convierte en uno de los grandes pilares fundamentales que van a estar, que son necesarios, que son indispensables y que se requieren para tener una dignidad, un bienestar como seres humanos, personalmente, pero también de manera colectiva. Jesús Galindo Calderón. Es fundamental que la cultura desde hace ya muchos años sea considerado tanto en México como en el mundo como un derecho humano, porque los derechos humanos, por definición, tanto la Organización de las Naciones Unidas como la UNESCO, como las diferentes legislaciones nacionales, reconocen los derechos humanos y reconocen a la cultura como un derecho inherente a las personas. Es algo que nos diferencia de otras especies del mundo animal, esta parte de poder crear, de poder realizar creaciones que son inherentes al ser humano. Es por eso que la cultura, como parte inherente a nuestra naturaleza, es que debe ser considerada como un derecho humano, es decir, un derecho fundamental, reconocida para todas y todos, sin menosprecio de orientación sexual, origen nacional, étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Es por eso que es importante. La Ciudad de México se reconoce como una ciudad de derechos. ¿Cuál es la importancia de los derechos culturales? María Celeste Sánchez Sugía. En primer lugar, ya se conoce que aquí en la Ciudad de México, en la Constitución, que como sabemos es relativamente nueva, la Constitución de la Ciudad de México, en el 2017 entró en vigor, y pues ahí se menciona ya que se respetan todas las manifestaciones, expresiones culturales, y que por eso es que, y que además hay una ley también ya en este momento sobre los derechos culturales, ¿no? De la Ciudad de México, y también una ley federal sobre el patrimonio cultural de las poblaciones indígenas y afromexicanas. Entonces, es por eso
que dentro de esta ciudad es tan importante también las expresiones culturales, que además, o sea, es más importante porque es una ciudad en donde no solamente hay personas que viven en ella, ¿no? Sino hay personas transitando, migrantes, no solo migrantes internos, sino externos también, y que por eso debería de ser tan importante que se garanticen estos derechos y que sea parte de los derechos que conforma esta ciudad, ¿no? Entonces, eso es importante también visibilizar que no solamente va a estar expresándose la cultura de aquí de nuestro país, sino como parte de la migración, también esperaríamos ver otro tipo de expresiones culturales y con eso que esta ciudad se vuelva mucho más diversa, ¿no? Eli Evangelista Martínez. Bueno, este tema de los derechos culturales es fundamental porque nosotros podríamos ir considerando que en la propia Ciudad de México y de manera general en los ámbitos nacionales e internacionales, se fue pasando de una noción del derecho a la cultura a una noción más profunda y simbólicamente más fuerte, que es la noción de los derechos culturales. Este paso del derecho a la cultura a los derechos culturales en la Ciudad de México ha sido fundamental porque cuando se habla del derecho a la cultura, normalmente se habla de estos principios, de estas normas, de estas acciones que son necesarias para los seres humanos para lograr su dignidad y el bienestar en el marco de una sociedad. Sin embargo, esta noción del derecho a la cultura se limitaba fundamentalmente a una noción de acceso a expresiones culturales. La noción de los derechos culturales es una noción más profunda que retoma cómo las y los ciudadanos requieren un acceso a los elementos, a las manifestaciones culturales y artísticas, pero sobre todo la noción de derechos culturales pone énfasis en los sujetos, en los ciudadanos, viéndolos también como creadores, como productores, como personas transformadoras de los propios elementos culturales para lograr la dignidad y lograr el bienestar en una sociedad. Por eso va a ser muy importante esta transformación. Algunos autores también hablan de esta transformación en general de la cultura, de una noción de democratización de la cultura a una noción de la democracia cultural. Es decir, no solamente el acceso, no solamente tener el acceso a ciertas manifestaciones, sino cómo también las y los ciudadanos construyen sus propios referentes culturales, los transforman, los redefinen y les dan elementos simbólicos de identidad, de sentido profundo que hacen que lógicamente una sociedad también avance en los temas vinculados a la cultura. Jesús Galindo Calderón. Pues es fundamental que los derechos culturales sean reconocidos como derechos humanos, como derechos fundamentales. En la Ciudad de México, me atrevo a decir, tiene posiblemente, si no la legislación, sí una de las legislaciones de mayor importancia o relevancia a nivel internacional, porque reconoce los derechos humanos no únicamente de sus habitantes, sino también de sus visitantes, en el entendido de que los derechos humanos no dependen del territorio donde se encuentren, sino que el territorio real de los derechos humanos es el cuerpo mismo, el cuerpo de las personas. Por eso, en la Ciudad de México se reconocen estos derechos, repito, a habitantes y visitantes, y es importantísimo que el día de hoy tengamos una Constitución de la Ciudad de México que en su artículo 8 habla y define los derechos humanos, habla por lo menos de 11 derechos culturales, habla de por lo menos 11 derechos culturales, pero que además tiene una ley específica, lo cual no hay en muchas partes del mundo, que estamos hablando de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, que además de definiciones, ordenamientos, también tiene de manera muy puntual
un catálogo de derechos culturales de los habitantes y visitantes. Repito, esto es muy importante, en donde se nos dice que tenemos derecho a la identidad cultural, al libre desarrollo de la identidad cultural, el derecho a la memoria, el derecho a expresarse en la lengua de nuestra preferencia, el derecho a las tecnologías digitales, y es por ello que es fundamental el tema de los derechos culturales en una ciudad de derechos, como lo es la Ciudad de México. Bajo esta premisa, ¿por qué es importante que habitantes y visitantes de la Ciudad de México sepan que los derechos culturales son parte de sus derechos humanos? María Celeste Sánchez Ujía. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en las cuales cualquier derecho puede ser violado o no puede ser garantizado es por este desconocimiento. Justo comentábamos, ¿no? Hay varias ya reformas, varias leyes, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, que lo que hacen es proteger esta cultura, estas expresiones culturales, pero desgraciadamente la falta de información, de difusión para que lleguen a la población hace difícil que se pueda acceder a ellos, ¿no? Que puedan garantizarse esos derechos, porque en realidad hay un desconocimiento de gran parte de la sociedad de que existen y como tal, pues no tendrían, pues no pueden ser exigidos, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy importante, ya que si no se conoce, pues pareciera que no existiera, ¿no? Entonces, por eso, porque además, pues la ciudad, los derechos culturales nos permiten alcanzar una vida adecuada, preservar nuestras libertades, poder tener esa libertad de una conciencia, de la creación, de la expresión, de todo esto, y por eso es que es tan importante que cada uno de los habitantes, cada una de los habitantes que existe en esta ciudad pueda conocer estos derechos y que ya están protegidos en esta ciudad. Eli Evangelista Martínez. Esto también es una pregunta muy importante porque fíjate que normalmente la noción de derechos humanos, que es una noción amplia, general, normalmente cuando hablamos de derechos humanos, muchas veces nos restringimos, ¿verdad? A los derechos políticos, a los derechos sociales, a los derechos económicos principalmente, ¿sí? Pero esta noción de los derechos culturales nos va a permitir entender que en estas discusiones que hemos tenido, pues en los tiempos recientes en la sociedad, también se pone en el centro a la cultura como un gran pilar del desarrollo de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, igual que el pilar político, igual que el pilar económico, igual que el pilar social, el pilar cultural, para muchos planteamientos, tiene que ser un cuarto pilar fundamental, que no sea ni menos, que no esté en la noción inferior, sino que esté en el mismo nivel que todos estos elementos. Y la noción de derechos humanos justamente nos permite articular esta visión de lo cultural que muchas veces se ve, te digo, como algo menor, como algo periférico, como algo orientado a una cuestión de inferioridad cuando tiene que estar. Y lógicamente, en el caso de los derechos humanos, pues también tenemos los derechos ambientales, ¿verdad? Medioambientales que van a ser fundamentales y que van a formar estos pilares donde lo político, lo económico y lo social son importantes, pero también en el mismo nivel lo cultural y lo medioambiental. Jesús Galindo Calderón. Es importantísimo en esta parte la labor que se está realizando, porque hay que reconocer que los derechos culturales, como parte de los derechos humanos, en general no tienen un conocimiento muy profundo de la sociedad. Entonces nosotros partimos de la premisa de que un derecho que no es conocido difícilmente será un derecho que se pueda ejercer. Por ello que se están difundiendo de tal suerte que cada vez más personas conozcan que ese derecho a participar en
en la vida cultural de la Ciudad de México nos asiste a todas y a todos, porque recordemos que durante muchos años la cultura se vio como un bien suntuario, como una actividad que era únicamente circunscrita a grupos sociales pudientes, y el día de hoy no, el día de hoy hay que reconocer que la cultura y los derechos culturales se ejercen a diario, no solamente cuando uno va a ver una obra de teatro, cuando uno va al cine, cuando uno lee un libro, sino cuando alguna persona participa en un festival de barrio, cuando participa en una fiesta patronal, y que la cultura es tan amplia, tiene un espectro tan amplio que es necesario que sea conocido por todas y todos y que estemos conscientes de que estos derechos culturales son inherentes a nosotros mismos y a nuestra actividad diaria. Yo hablaría de un ejemplo muy claro. Por ahí de los años 90, cuando se crea la primera Comisión de los Derechos Humanos a nivel nacional, fue todo un tema que las personas conocieran que tienen derechos humanos y que tienen derechos de protección. Estas comisiones no difundieron tan profundamente y es por ello que las personas no reconocían estos derechos o no sabían que existían. Ahora lo que estamos haciendo es que las personas conozcan que tienen derechos culturales, que estos derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y que son derechos que se pueden ejercer prácticamente a diario y en prácticamente todas las actividades que nos distinguen como género humano. En la Ciudad de México, los derechos culturales son una categoría de los derechos humanos, reconocidos jurídicamente y garantizados a través de las políticas culturales de la Secretaría de Cultura y sus diferentes instancias. La importancia que tienen estos derechos culturales en nuestra ciudad es enorme y está reflejada en el artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México. La Ciudad de México es intercultural. Tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural, sustentada en sus habitantes, sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales. En la Ciudad de México se reconoce a todas las personas por su capacidad creativa y su potencial como creadores de procesos culturales. A través de los derechos culturales podemos apreciar las diferencias que existen sobre estas capacidades y su forma de expresión y materialización. Como instituciones, es parte de nuestra tarea continuar abonando a los procesos de construcción y realización de las personas, habitantes y visitantes de esta ciudad. Es por ello importante continuar apoyando los procesos de creación cultural, expresión artística y desarrollo cultural, en virtud de que las personas fortalezcan todos y cada uno de sus derechos culturales. Desde su perspectiva, ¿cómo se vive y se convive con los derechos culturales en la Ciudad de México? María Celeste Sánchez Ujía. Pues justo lo que te decía, ¿no? La Ciudad de México se ha caracterizado, y puedo decirlo, no solamente por lo que he leído o lo que se ha visto en Reforma, sino que en realidad hay libertad de la expresión de cada una de nuestras culturas y que podemos ver saliendo a la calle, ¿no? O sea, no hay una limitante en la expresión cultural de cada una de nuestros grupos poblacionales, ¿no? Y eso lo podemos ver en el centro de la Ciudad de México, en cada una de las plazas públicas que pueden ser, que se está garantizando el derecho a expresarse libremente, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver aquí en la Ciudad de México, y podemos ver también que convergen muchas culturas y que hay un respeto acerca de estas. Además de que la Constitución de la Ciudad de México exige que se respete la expresión cultural de cada uno de los grupos poblacionales, también hay una ley de este patrimonio, el cual ayuda a ampararse con respecto a las expresiones que se estén dando, ¿no? Siempre con el respeto hacia otras culturas. Eli Evangelista Martínez. Fíjate que en la Ciudad de México tenemos una gran ventaja. Yo te decía que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de grandes principios y de normas jurídicas, internacionales, nacionales y locales, que van a ser importantes para que los derechos culturales no solamente sean reconocidos, es un elemento importante, no solamente sean difundidos,
sino que los derechos culturales se protejan, se defiendan y tengan mecanismos de exigibilidad. Entonces, aquí en la Ciudad de México, pues tenemos desde las grandes, ¿no? Desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos que aplica hasta instrumentos específicos de derechos culturales como la propia Declaración de Friburgo del 2007, pero en el caso de la Ciudad de México, fíjate qué interesante, que tenemos también mecanismos legales, institucionales, a nivel de ciudad, ¿no? Desde el 2004, por ejemplo, la Ciudad de México forma parte de la Agenda 21 de Cultura, que es toda una declaración de las grandes ciudades y ciudades capitales a nivel mundial que se organizan en una unión general de ciudades capitales y de grandes ciudades, que también desde la ciudad se van construyendo estos referentes normativos, institucionales, para poder hablar de los derechos culturales. Y además, pues tenemos, lógicamente, la propia Constitución federal, donde hay una noción desde el año 2011, un enfoque de derechos humanos que se pasó de la noción de garantías individuales a la noción de derechos humanos, donde se reconoce explícitamente, aunque hay un vacío a nivel nacional, todavía no tenemos una ley de los derechos culturales a nivel nacional, pero en el caso de la Ciudad de México, además tenemos la Constitución de la Ciudad de México que reconoce muy importantemente la noción de derechos culturales y la propia ley de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Es decir, la Ciudad de México podríamos decir que está blindada en el sentido de la parte de este reconocimiento jurídico de los derechos culturales. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, es importante tomar en consideración uno de los grandes principios de los derechos humanos, que es el principio de la exigibilidad de los derechos, en este caso de los derechos culturales, ¿verdad? Entonces, el principio de exigibilidad, ¿qué nos dice? Hay diferentes rutas, ya hay un reconocimiento de los derechos, pero el Estado, los gobiernos, los actores privados, sociociviles, los académicos, los medios de comunicación, junto con los sujetos, con las y los ciudadanos, tienen que articular iniciativas para que esos derechos sean exigibles. Hay una ruta que es la ruta jurídica, la ruta de las políticas públicas, cómo será necesario construir política cultural, la ruta de la organización y de la movilización social, ¿no? De la presión, la ruta ahora también académica y de investigación que día a día juega un papel importante, y la ruta más abajo, más comunitaria, que es la ruta de construir una cultura de protección y defensa de los derechos culturales desde los propios ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces creo que en la ciudad se han dado pasos en diferentes ámbitos en este principio de exigibilidad. Hay ruta jurídica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una comisión de los derechos humanos de la Ciudad de México, organizaciones, el propio gobierno, sus instituciones como la Secretaría de Cultura, que tiene el Instituto de Defensa de los Derechos Culturales. Hay la parte jurídica, institucional, de política pública, lógicamente, la parte autónoma de organización, de movilización y de protagonismo de la propia sociedad, la parte académica que poco a poco va aportando de manera muy importante desde la UNAM, la Ibero, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que juega un papel fundamental en el ámbito de las políticas culturales, y lógicamente llegar abajo en este nivel de la exigibilidad de derechos que implica construir una cultura ciudadana de protección y defensa de los derechos culturales. Yo creo que por ahí vamos construyendo. Todo proceso de construcción no acaba, lógicamente, ¿no? Se va reconfigurando, se va retransformando, pero yo lo que creo es que hay un basamento importante jurídico, institucional, y que
muchas veces hace falta este vínculo hacia abajo, hacia lo comunitario, hacia lo territorial, hacia las y los sujetos sociales, las y los ciudadanos, las y los colectivos, los grupos y las personas que son fundamentales también de tomar en cuenta en esta parte de los derechos culturales. No puede haber mecanismos de exigibilidad, no puede haber mecanismos de protección, de defensa y de concreción de los derechos culturales si no hay participación de los propios sujetos, de las propias ciudadanas, ciudadanos, de los colectivos, de las personas, de las comunidades que día a día siempre construyen desde abajo referentes culturales muy importantes. Jesús Galindo Calderón. Esa es una frase muy, muy bonita, muy bien hecha y que describe perfectamente la pujante actividad cultural y la vida cultural en la Ciudad de México. Se vive porque los derechos humanos y los derechos culturales, por supuesto, se viven a diario, son transversales prácticamente a todas las actividades que realizamos y conviven porque a diario se intercalan, a diario se cruzan entre ellos. Hay personas que vienen al centro histórico de la Ciudad de México y en él coexisten y conviven diferentes tipos de derechos. Podemos tener el derecho a la memoria cuando vemos o cuando conocemos la historia quizás del Templo Mayor. Tenemos derecho al patrimonio cuando vemos el Templo Mayor. Tenemos derecho a la identidad cultural y a preservarla porque nos recuerdan nuestras raíces prehispánicas. Y es por eso que se dice que en esta ciudad conviven los derechos culturales, pero también es cierto que la Ciudad de México es un centro neurálgico no únicamente de culturas originarias o pertenecientes a nuestro país, sino somos una ciudad cosmopolita en la que transitan a diario una cantidad impresionante de personas, no nada más del país, sino del mundo entero, y vemos que pueden convivir y coexistir estos derechos culturales dentro de la identidad cultural, pero también dentro de la diversidad de estas manifestaciones culturales. La Ciudad de México es por antonomasia una ciudad de derechos culturales. ¿Cuáles son los desafíos que actualmente se pueden apreciar para el pleno disfrute de estos derechos? María Celeste Sánchez Ujía. Pues justo uno de ellos, y que te comento, es que faltaría tener una amplia difusión acerca del tema, acerca de estos derechos, y que también, y no solamente de los derechos, sino de todas las culturas que se están expresando aquí en esta ciudad, y con esta difusión ayudar a una mejor comprensión de toda la sociedad para que para que no haya esta problemática. Otra de ellas, que se deje de folclorizar, ¿no? El conocimiento, la expresión cultural, y que también hay una mayor valorización de estas expresiones, no tomándolas como solamente artesanías, no solamente tomándolas como expresiones fuera de nuestra cultura mexicana, sino que son parte y deberían de ser sinónimo de riqueza y de diversidad para la cultura mexicana, y no una separación y no una diferencia entre grupos poblacionales. Otro de los puntos importantes es que se garanticen que, si bien es cierto, en este momento ya hay programas sociales, hay también varias convocatorias en el ámbito cultural, hace muchísima falta que estas convocatorias lleguen a todos los espacios para que más personas puedan acceder a estos apoyos, y que no los apoyos solamente queden en un área de la población, ¿no? Y que se siga difundiendo, no que solamente estén conferidos a una parte, sino que la riqueza que ya se visibiliza en la Ciudad de México, que ya se está intentando que podamos verlo más como riqueza que como una división, tendría que llegar también estos recursos, estos apoyos y estas convocatorias a todos los espacios, ¿no? Y justo, además de esto, que haya un acompañamiento desde las secretarías de cultura, desde los institutos encargados, a estos artistas, ¿no? Que no solamente sean los mismos
que haya mayor apoyo a los artistas mucho más jóvenes, a estas expresiones que antes se invisibilizaban y que en este momento podemos ver mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuál sería uno de los retos? Que estas convocatorias lleguen a todos los espacios, que los apoyos se puedan ver para todas las poblaciones. Y también otra de las cosas es que en realidad la sociedad en general debería de estar valorando estas expresiones culturales, ¿no? Y esto se hace no solamente porque haya convocatorias o porque en algunos lugares o espacios se den, sino también la difusión por medios digitales, por medios tradicionales, debería de ser algo muy, muy importante para que se dé a conocer toda la riqueza cultural que hay en nuestra ciudad. Elia Evangelista Martínez. Un primer desafío es muy importante tomar en cuenta, porque de repente se ve a la cultura como un gran concepto, que es todo y a la vez nos dice poco. Nos dice un gran concepto, pero de repente poco se aterriza. Yo creo que uno de los primeros elementos es cómo podemos operacionalizar este concepto de los derechos culturales para poder aterrizarlos, ¿no? La propia declaración de Friburgo nos ayuda mucho en eso. Ella, por ejemplo, en esta declaración se dice, ¿verdad? Los derechos culturales tienen que ver con la identidad y el patrimonio cultural, con las comunidades culturales como derechos, fíjense qué interesante, el acceso y la participación a la vida cultural, la educación y la formación como parte de la cultura, la información y la comunicación como parte de los derechos culturales, la cooperación cultural, los principios de gobernanza, es decir, la relación con los gobiernos y con los ámbitos del Estado para construir propuestas en conjunto, la parte de la economía, que va a ser muy importante, la responsabilidad que tienen los actores públicos, pero también las organizaciones internacionales y, lógicamente, las organizaciones de base territoriales. Entonces, yo creo que un primer elemento es poder definir muy bien este tema de qué estamos entendiendo por los derechos culturales. Eso te lo dice la Declaración de Friburgo, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el aterrizaje que hace Agenda 21 Cultura, ¿no? Tiene que ver con ciudades, pero que tiene un impacto fundamental en nuestra ciudad, ¿no? Que ella habla cultura, derechos humanos, cultura, gobernanza, cultura, sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad como un concepto amplio que implica también la noción de cultura y territorios, la noción de cultura e inclusión social, bienestar social como un elemento fundamental y, lógicamente, la noción de cultura, economía, que va a ser muy importante de aterrizar. Entonces, un primer elemento es cómo podemos desmenuzar y analizar el concepto de derechos culturales para que la ciudadana lo entienda de qué estamos hablando. El segundo elemento es que la noción de derechos culturales se construye con una relación fundamental con las políticas culturales. En el caso de la ciudad, políticas culturales que tienen que ser entendidas no solamente como lineamientos, acciones, programas que genera el gobierno, ¿sí? Sino que la noción de política cultural tiene que yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, de cómo se construye con otras esferas y otros actores de la sociedad. Participa lo privado, ya está, lo privado está bien. Tú sabes, lo privado hay que poner límites en términos pues, de que se siempre busca pues, la ganancia y el lucro. Pero bueno, ahí está lo privado, en lo cultural, no lo podemos, participa, pero también está lo sociocivil, todo lo que no es Estado, gobierno, todo lo que no tiene un fin de lucro, sino que tiene un fin social, todas estas organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema de la cultura, del arte, la parte microsocial y comunitaria, que no necesariamente tiene una figura jurídica, pero que tiene también un objeto sociocomunitario fundamental y que hay que tomar en cuenta también. Lógicamente, los actores internacionales y otros actores, los medios de comunicación, la parte académica, que es muy importante, y los propios sujetos sociales orientados a los temas culturales y artísticos. Entonces, la construcción de políticas
y el aterrizaje de derechos culturales tiene que darse por esta articulación de todos estos actores y no tiene que ser solo el gobierno quien defina. El gobierno al final reconoce, legaliza, institucionaliza, financia incluso, pero no es el único actor que tiene que definir, orientar, concretizar los derechos y las políticas culturales. Ese yo creo que es el segundo desafío importante. Y el tercer desafío sí tiene, desde mi punto de vista, que ver mucho con el tema de la cultura ciudadana en derechos humanos y en derechos culturales, que tenemos que trabajar abajo, desde las nuevas generaciones. Tenemos que estar en los programas formativos, en los programas educativos, en las campañas sociales de un impacto para que sepamos que al final todas y todos los ciudadanos somos también sujetos de derechos y somos también sujetos que podemos construir derechos culturales, que podemos reconocerlos, que podemos exigirlos, pero que también podemos construirlos, ¿no? Entonces creo que también, yo creo, y te lo digo, creo que la Ciudad de México avanza en esos temas. Sin embargo, desde mi punto de vista, todavía es un gran desafío, sobre todo tomar en cuenta a los actores, a los trabajadores pues, de la cultura, de las artes, a tomarles la palabra, a ver sus necesidades, sus problemas, sus intereses, sus demandas, ¿sí? Para poder articular esta posibilidad de una articulación amplia, profunda, estratégica, que nos permita aterrizar esta noción de derechos culturales, que la noción de derechos culturales se quede en esta posibilidad de la vida cotidiana de la gente y no se quede solamente en un discurso, se quede en algunas leyes o se quede en algunos programas muy importantes, pero que no llegan a todos. El cuarto desafío tiene que ver con que efectivamente, con eso iniciamos, ¿verdad? La cultura tiene que ser vista desde un enfoque de derechos humanos. Es fundamental para nuestra sociedad verla como un enfoque. Hay veces que se ve con un enfoque pues de privilegio, un enfoque más especializado, un enfoque más como personal, individual, cuando tiene que ser un enfoque colectivo y que además implique, ¿verdad?, mecanismos para prevenir la violación de derechos culturales, ¿verdad? Un elemento fundamental de estos elementos de los derechos humanos es cómo prevenimos. Entonces, la prevención es un reto fundamental para evitar la violación de derechos culturales. Pero además, cuando se violan los derechos culturales, debe de haber, ¿no?, justicia y debe de haber un no a la impunidad con respecto a estas violaciones. Y además, ahora las nuevas visiones orientadas a los derechos culturales te hablan de una reparación cuando se violan los derechos. No solamente hay que hacer justicia, sino que también debe de haber reparaciones integrales, en este caso derechos culturales, y la garantía también en estas nuevas visiones de no repetición. Muy importante la no repetición en el ámbito de la violación de los derechos culturales. Jesús Galindo Calderón. Yo expresaba este tema. Tenemos que entrar de manera muy profunda a que las personas, a que los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, como lo determina el marco legal, puedan conocer estos derechos culturales. Repito, los derechos culturales, o como cualquier otro derecho que se desconoce, difícilmente se puede ejercer. Es por ello que resulta fundamental que entremos este proceso de promoción y difusión. Ese es un reto fundamental en la Ciudad de México que se está enfrentando. Cada día más se entra a que las personas de diferentes formas, maneras y medios puedan conocer esta parte de los derechos culturales. Hay mucho por hacer. Las leyes en materia de derechos culturales son relativamente jóvenes en la Ciudad de México y en el país. Te hablo, por ejemplo, a nivel nacional, hasta 2009 fue cuando se reconoció el derecho al ejercicio de los derechos culturales. Se reconoció hasta 2009. Antes se hablaba
del acceso a la cultura, un discurso que ya quedó superado, pero ahora tenemos que entrar a esta parte de promover y difundir este marco regulatorio, implementar, por supuesto, políticas culturales, políticas que tengan en el centro el ejercicio de los derechos culturales y avanzar en este conjunto tanto de leyes como de instituciones y de políticas públicas para que cada día tengan los habitantes y visitantes de la Ciudad de México una mayor difusión y puedan ejercer en ese sentido los derechos culturales. Las instituciones, autoridades, organizaciones y demás personas que cohabitan en la ciudad, ¿cómo pueden seguir sumando esfuerzos en pro de la garantía y ejercicio de los derechos culturales? María Celeste Sánchez Ujía. Una de las cosas importantes y que considero fundamental es que se pueda asegurar la representación dentro de instituciones de gobierno de estos grupos que se les llaman minorías, pero en realidad pues no se tendrían que llamar así, ¿no? Entonces, que haya esta representación dentro de estas instituciones de gobierno para visibilizar, pero también para tener un enfoque, debería de ser un enfoque intercultural para conocer este tipo de situaciones y dar a conocer, pues si bien es cierto que ya hay este tipo de reformas en las leyes, que también haya mayor difusión del tema. Otro de los puntos es que debe de existir una mayor participación de actores, de grupos y colectividades en la definición de las políticas públicas, porque si esto no existe, se seguirá invisibilizando a estos grupos poblacionales que todavía no tienen la representación que deberían en ellos. Además, otro punto importante que justo acabamos de comentar algunos compañeros y compañeras afrodescendientes que trabajan en el arte y la cultura es que se debe de garantizar o debe de incrementar la infraestructura cultural en el norte, en el oriente y en el poniente de la ciudad. Lo que ya estamos viendo, podemos ver en Iztapalapa, ¿no? En Iztapalapa hay ya varios espacios, el museo que se está construyendo, espacios como pilares, que estos espacios también sean, que deban de ser parte de esta difusión y esta presentación del arte diverso que existe en nuestra ciudad, ¿no? Esto es bastante importante y pues considerar que al ser la ciudad una ciudad refugio de migrantes, de mucha población migrante y también locataria, es necesario salvaguardar tanto la cultura que ya existe y también las culturas que van viniendo quizás de otros países, de otros estados y que se adecúan a lo que existe aquí en la Ciudad de México, ¿no? Lo podemos ver, les hablo desde mi experiencia, hay muchas personas desde Guerrero, Oaxaca, que vienen a trabajar hacia acá a la Ciudad de México, y no por eso dejan de realizar sus danzas, de realizar su comida tradicional y y la música, ¿no? Entonces, lejos de hacer esto un poco o pensar que es algo más complejo, debería de pensarse como una oportunidad para respetar y conocer más la diversidad que existe en todo nuestro país. Eli Evangelista Martínez. Es un tema en muchos niveles. Es un tema, desde mi punto de vista, primero ciudadano, familiar incluso, de cómo podemos ver y entender que los derechos culturales forman parte de nuestra vida cotidiana y tienen que formar parte de la vida cotidiana, ¿verdad? En un segundo nivel, si nos dedicamos a ser activistas, promotores de los derechos culturales. En un tercer nivel, si formamos parte de organizaciones que buscan, ¿no?, el ejercicio de los derechos culturales, y lógicamente si formamos parte de gobiernos que tienen también ahí una responsabilidad fundamental. Yo decía que esta articulación de actores es necesaria, es compleja, porque hay veces incluso que hay visiones, perspectivas, tiempos, lenguajes, códigos diferentes. Pero es uno de los retos de las sociedades modernas, el cómo construimos este tipo de articulaciones importantes
que nos permitan este diálogo constructivo, ¿sí? Creo que hay, lógicamente, experiencias de gobierno en la ciudad muy importantes, pero creo que todavía hace falta estos mecanismos de integración, de articulación entre todos estos actores para lograr conformar propuestas mucho más consistentes, más integrales, más, en términos incluso de políticas culturales, mucho más potentes y más con mayor impacto social. Jesús Galindo Calderón. Bueno, la cultura es un aspecto inherente a los derechos humanos. Nacemos con ella, crecemos con ella, vivimos con ella y morimos con ella. Entonces, es fundamental que anclemos esfuerzos, instituciones, habitantes, organizaciones civiles y que se anclen con los marcos jurídicos, las propias leyes y las políticas culturales para poder generar un espacio o mecanismos que puedan avanzar en materia de derechos culturales. Hace unos momentos comentaba que, pues bueno, un derecho cultural, quizá los derechos culturales sean parte de la gama de derechos que menos se conoce. Pues hay que entrar en esta parte de conocimiento, de difusión y promoción para que entre todas y todos podamos generar una inercia en donde nadie se quede atrás, que todos puedan ejercer el derecho cultural y que todas y todos nos asumamos fundamentalmente como potenciales detonadores de procesos culturales. Olvidemos aquella idea que hablaba sobre la cultura como limitante, como limitada, mejor dicho, a un grupo o a algunos grupos de personas para trascender a que absolutamente todas y todos hacemos cultura a diario. Los derechos culturales visibilizan las múltiples dimensiones que tiene la cultura en las expresiones humanas. Todas y todos hacemos cultura, puesto que estamos en continua construcción de nuestra individualidad, colectividad y comunidad. La cultura es como un océano en el que habitamos y convivimos con nuestros diferentes. Juntos en la diferencia hacemos en la diversidad una forma de convivencia armónica. Los derechos culturales han tomado un papel importante en la nueva forma de construir la política cultural. ¿Cómo vislumbran los derechos culturales en unos años y qué papel esperan que tengan dentro de las políticas culturales de los próximos años? María Celeste Sánchez Ujía. Pues espero que tengan un papel central porque es importante para el disfrute y el disfrute de otros derechos, ¿no? Como es también el derecho a conocer la identidad. Considero que si no tenemos derechos culturales y que estos se respeten, no puede haber un goce total del derecho a la identidad porque no conoceríamos parte de lo que somos y lo que hemos sido, ¿no? A lo largo de este tiempo, y también que se incluyan medidas para la protección del patrimonio cultural. Eso es sumamente importante, como les decía al principio, hay ya una ley nacional para la protección del patrimonio cultural de las poblaciones afromexicanas e indígenas, pero pues obviamente todavía falta mucho trabajo que hacer al respecto y principalmente que esta ley sea conocida por sus usuarios, ¿no? Esto es bastante importante. También en un futuro esperaría que se garantice a todos un acceso a las tecnologías de la información, porque esto sería bastante importante para que se pueda seguir difundiendo la cultura, la diversidad cultural que existe en toda nuestra ciudad. Lo que ya está sucediendo, podemos ver que nuestra ciudad es la más conectada, ¿no? Está en las más conectadas de todo el mundo. Eso es realmente importante porque al ser una ciudad también de migración y que hay zonas en donde en realidad en este momento no hay, pues hay mayores niveles de pobreza, pues es fundamental que este tipo de conexión sea garantía y que sea además gratuita para todas y todos, ¿no? También es algo importante que se garantice dentro de estos derechos culturales la diversidad cultural. Esto es sumamente importante que se promueva el respeto a la diversidad de este país en términos de igualdad, de justicia y también que sea no solamente desde la sociedad en general, sino que también poner un énfasis
en que se respete esta diversidad dentro de las instituciones, porque solo así se va a poder cambiar la parte estructural que ha dejado invisibilizada a gran parte de la población. Eli Evangelista Martínez. Creo que hay varios temas importantes en esta pregunta. Creo que uno de los temas importantes de definición, y que bueno, pues no lo digo yo, ¿verdad? Lo dicen muchos de los trabajadores de la cultura, tiene que ver con cómo desde esta visión de derechos humanos, de derechos culturales, el tema de la economía y del trabajo cultural implica un mayor reconocimiento como tal. De hecho, hay pues diferentes manifestaciones, diferentes quejas, donde el trabajo cultural pues, debe ser un trabajo reconocido, validado, legitimado, legalizado, y que yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos por ahí, ¿no? Hay porcentajes muy importantes de creación de riqueza generada por un trabajo cultural y artístico que muchas veces no se reconoce, que muchas veces no se le da ese reconocimiento como tal. Entonces creo que ese es uno de los temas fundamentales. El otro tema también, creo yo, importante, sobre todo en el ámbito de nuestra ciudad, tiene que ver, ¿verdad?, con la identidad, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, el patrimonio natural, ¿no?, que es, creo que también uno de los temas que abordan los derechos culturales. Ahorita estamos viendo pues, lo que está sucediendo en Xochimilco, en la parte de Milpa Alta, y que tiene que ver mucho con cuestiones sí sociales de servicios, pero que tiene que ver con elementos también de identidad cultural, de patrimonio cultural, que es fundamental también tomar en consideración. Y el otro tema importante es el tema de la cooperación cultural, ¿verdad? Creo que debe de haber, yo hablo, aunque la declaración de Friburgo habla de cooperación, yo hablo más de procesos colaborativos. Debe de existir mecanismos de colaboración importantes, porque la colaboración implica, va más allá de la cooperación. La cooperación es operar algo que ya está dado entre diferentes personas, y la colaboración es elaborar entre varias cosas nuevas, ¿sí? Entonces creo que los procesos colaborativos en el ámbito de los derechos culturales, de las políticas culturales en la ciudad, deben de ser un elemento fundamental, prioritario, para poder ver esta noción adecuada de estos retos que se presentan en la ciudad. Y finalmente yo creo que al enfoque de derechos humanos y al enfoque de derechos culturales, tenemos también que visualizarlos con otros enfoques que son necesarios para entender nuestras realidades. No puede haber, por ejemplo, una política cultural, una visión de derechos culturales si no hay un enfoque de género, por ejemplo, un enfoque de diversidad sexual, un enfoque propiamente de interculturalidad, un enfoque intergeneracional, un enfoque de interseccionalidad, el acceso y la propia posibilidad de construcción de elementos culturales, pues tienen que ver también con los niveles de desigualdad, los espacios de desigualdad donde estás. El tema de propiamente la noción de interseccionalidad, que es esta parte. Entonces, la noción de derechos culturales tiene que estar visualizada también con estos enfoques que nos ayudan también a ver el mundo, nuestra ciudad de manera diferente y de manera más igualitaria, más equitativa, con una visión de derechos humanos más profunda, ¿verdad? Creo que por ahí también va uno de los temas importantes a desarrollar en esto. Jesús Galindo Calderón. Yo quiero ser, en ese sentido, optimista. Esa es la palabra correcta. Optimista en pensar que todas las autoridades en el ámbito de nuestras respectivas competencias logremos que se difunda de tal forma la existencia de los derechos culturales que todas las personas, además de que lo puedan ejercer, puedan hacer efectivos y también que puedan ejercer estos derechos. Es un reto fuerte, es un reto complejo y del cual estamos conscientes de que
no es de un día para otro como podemos llevar a cabo estas acciones, pero creo que por ese lado vamos por un buen camino. Se está difundiendo con alianzas fundamentales como la que tenemos con Código Ciudad de México y que se pueda difundir de esta manera. Ahora bien, por la parte de cómo vamos a generar o cómo veo la parte de la transversalización de las políticas culturales, pues es fundamental. Tenemos que aplicar esas leyes de avanzada que tenemos en México. Repito, la Constitución de la Ciudad de México es muy clara y tiene un apartado especial para derechos culturales, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que aplica para todo México, pero también fundamentalmente la Ley de los Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Todo ese marco normativo y regulatorio hay que aterrizarlo a nuestras políticas públicas, a nuestras políticas culturales, pero lo importante siempre va a ser que pongamos en el centro a las personas y que asumamos que este es un derecho fundamental para la dignidad humana, pero también para la creación de mejores sociedades. Sin dudarlo, es esperanzador pensar en los derechos culturales como una nueva forma de unidad y convivencia social para nuestra capital, a través de la cual todas las expresiones pueden ser entendidas y apreciadas. Reconocemos el esfuerzo y trabajo que nuestros invitados han realizado y esperamos que juntos sigamos construyendo esta ciudad de derechos. Antes de despedirnos, les pediremos sus puntos finales sobre este tema. María Celeste Sánchez Ujía. Gracias. No, pues solamente que vean esta diversidad que existe en nuestra ciudad como una oportunidad a tener una identidad mucho más rica, mucho más diversa, y no como un obstáculo y no como divisiones, que muchas veces así lo ven, ¿no? Muchas personas dicen que lo que queremos solamente es dividir, lo que queremos solamente es que no todos seamos iguales. No, es solamente poder respetar y visibilizar la diversidad que existe en nuestra ciudad y, bueno, en todo nuestro país. Eli Evangelista Martínez. A mí me da mucho gusto que en el marco de este día, ¿verdad? 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, que se discute mucho en todo el mundo, pocas discusiones hay sobre los derechos culturales. Así que me da muchísimo gusto que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto de Defensa de los Derechos Culturales, puedan organizar este tipo de eventos. Y además, finalmente, otro tema que también puede ser reto y que con esto acabo, tiene que ver con cómo los derechos humanos y ahora este planteamiento de los derechos humanos emergentes también empiezan a vincularse a los derechos culturales emergentes. Es todo un tema para desarrollar, es otro programa. Yo solamente lo dejo ahí porque creo que es muy importante hablar de estos nuevos derechos que aparecen o derechos tradicionales que se irradian en otros derechos o derechos que están reconocidos y que no han llegado a los sectores a los que van dirigidos. Entonces, por eso este campo de los derechos humanos emergentes tiene también una importancia fundamental de discutir en los derechos culturales. Muchas gracias. Jesús Galindo Calderón. Me gustaría invitarlos a que puedan checar la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, nuestras redes sociales de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, en donde podrán encontrar diferente material que a diario este equipo realiza, en donde entramos a profundidad al tema de difusión. Podrán encontrar la cartilla de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, un prontuario normativo único en el mundo, con más de 190 ordenamientos legales que tienen que ver con aspectos de la cultura y de los derechos culturales, y toda la serie de instrumentos de comunicación que estas redes sociales y esta página de la Secretaría de Cultura alberga, todo con el objetivo de que estos derechos se conozcan y puedan ser ejercidos. Y pues en el marco de este aniversario, de este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, aprovechemos estas fechas paradigmáticas para poder hacer una reflexión y encontrar, saber la dimensión de lo que estamos hablando, de que la cultura es un derecho humano. Agradecer también al equipo de Código Ciudad de México por el apoyo que siempre nos brindan en la construcción de estos elementos de comunicación para todas y todos.
Agradecemos sus palabras y tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión de Los Derechos Culturales Viven y Conviven en la Ciudad, donde continuaremos platicando sobre el ejercicio y la práctica de los derechos culturales. Recuerden, la cultura la hacemos todos los días. La Secretaría de Cultura, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código 21 presentaron Los derechos culturales viven y conviven en la ciudad.